Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en Concreto, a nuestra revista social y política. Soy Adalberto Carvajal. Esta mañana vamos a platicar con el maestro Guillermo Torres López. Él es el coordinador de la carrera de periodismo en la Facultad de Letras y Comunicación y colega periodista de muchos años. Fue director del Correo Manzanillo, entre otras responsabilidades. Y pues empezaste también en la radio, ¿no? En la producción radiofónica. Guillermo Torres. Pues quisimos platicar con él porque en los últimos días se han dado algunos eventos relacionados con los medios de comunicación, el periodismo a nivel nacional, a nivel local, cambios en las direcciones de muchos medios de comunicación. Vamos a obviar, si me permite, Guillermo Torres, los cambios locales porque no tenemos información de primera mano y no creo que tengan una mayor trascendencia política más allá de lo empresarial. Como ustedes saben, bueno, pues hubo cambios en la dirección del Ecos de la Costa, hubo cambios en la RL, se anuncia ahí no es así, tenemos que hablar de se anuncia que Radio Levi rompió su relación contractual que tenía con una empresa proveedora de servicios, un esquema que pues no se había visto mucho en Colima, que un outsourcing le prestaba el servicio a una radiodifusora que ya tenía su propio sistema de noticias y no sabemos en qué momento lo desechó, y pues culminan o concluyen su relación contractual para dar paso a una, pues dicen va a ser operada este grupo Radio Levi, que son 3 estaciones de radio, una en Tecomán, una en Manzanillo, una en Colima, la más antigua de Colima, por cierto, la más antigua del estado, que es precisamente la RL, que era la más antigua cuando estaba en AM, ahora ya como FM, pues claro, no sé si se pueda mantener el mote, pero lo cierto es que ahora anuncian que un grupo nacional como es Radiorama operará estas radiodifusoras y pues prácticamente las absorbe. No sabemos si desaparecerá el concepto de Radio Levi como tal y eso qué implica para la radiodifusión en Colima. Y bueno, por lo demás, pues decíamos que en el Ecos de la Costa sale Manuel Agustín Trujillo y entra Agustín Martel Aparicio en la dirección. Pero hubo cambios en los medios nacionales y estos son los que han dado mucho que hablar. El Grupo Radio Centro anunció que el columnista Julio Hernández López, que firma su columna Astillero en La Jornada y que ahora ya como conductor radiofónico pues ha venido usando cada vez más el nombre artístico, digamos, de Julio Astillero. Julio Astillero toma la dirección editorial de Grupo Radio Centro, que tenía, hasta donde entiendo, Sergio Sarmiento, y bueno, eso no tendría no recuerdo. Sí, y Sergio Sarmiento tenía un espacio ahí. Y si no, pues un movimiento que no tendría mayor relevancia porque pues, finalmente en los grupos y en los periódicos, grandes periódicos, pues hay cambios en las direcciones eventualmente. Esto implica, por supuesto, una definición de los propietarios hacia qué tipo de periodismo quieren hacer. A veces son sustituciones generacionales, bueno, pues hay mil razones, pero este cambio en particular provocó un escándalo en las redes sociales. En concreto, personajes como Felipe Calderón o Vicente Fox se tiraron al foul y dijeron que esta era una muestra evidente de cómo la 4T está metiendo mano en los medios de comunicación, buscando censurar las líneas editoriales, y que Julio Astillero pues era poco menos que un incrustado de la 4T, y lo descalificaron como periodista chairo, y bueno, hicieron toda una serie de expresiones clasistas, como acostumbran de pronto la prensa fifí, todo con este razonamiento que creo que es lo que vale la pena platicar con Guillermo Torres, que el gobierno de López Obrador está metiendo mano en los medios de comunicación, que por un lado los está matando de hambre, por otro lado los quiere condicionar con la publicidad oficial, y que por otro lado pues ha habido cambios en Grupo Radio Centro. Guillermo, ¿cómo ves la cuestión? Bueno, pues digo, hay que ver que Julio Astillero pues tiene pues 20 años escribiendo su columna de Astillero. Siempre se ha identificado como un personaje crítico, por ahí de alguna manera
Forbes, por ejemplo, se lo ponía como uno de los editorialistas, analistas políticos los más importantes que tenía influencia en el país. No nos debe sorprender de alguna manera el hecho de que él, por sus capacidades y el trabajo que ha venido realizando, pues que el Grupo Radio Centro lo agarre y lo ponga como su director de editoriales. ¿Por qué? Bueno, pues por mucho tiempo ha sido un editorialista político, sobre todo de La Jornada. Ajá. La Jornada de alguna manera siempre se ha identificado más con un trabajo crítico, pero un poquito, todo el mundo lo sabemos, hacia la izquierda. Pero no por eso, por ejemplo, Julio Astillero de alguna manera siempre ha sido un tipo crítico, haciendo un análisis, no por tener, digamos, este perfil más cargado hacia la izquierda, que es lógico, todo lo vemos, no deja de ser un tipo que siempre esté dando el análisis, el argumento a favor, pero no siempre a favor, también en contra. O sea, es un tipo que de alguna manera se ha ganado el respeto porque ha sabido colocarse. De hecho, lo han incluido los grupos muy cerrados de ultraderecha, lo he visto en las mesas de discusión, de análisis, donde justamente tiene un comentario que equilibra pues casi toda la tendencia cuando estaba pues Felipe Calderón o Fox. Y luego hay que decirlo de otra manera. No dicen, es que ya la cuarta transformación va ganando. Pues yo más bien creo que no hay que perder de vista los intereses particulares de los empresarios. Sí, más bien son los empresarios los que están viendo que el perfil adecuado, idóneo ahora en sus editoriales, pues es un perfil más moderado, quiero decirlo moderado, y más afín a un gobierno como es el de Andrés Manuel López Obrador. Que por lo menos no estén casados con el anti-obradorismo, como ocurrió con algunos conductores. Sí, yo creo que vale la pena revisar el perfil de Julio Hernández López. Él es abogado, no es periodista de origen, pero empezó a reportear, no sé si va a ayudarse con los estudios de abogacía o qué pasó, pero el caso es que pues finalmente se decantó por el periodismo, pero es de esos casos que cada vez vemos más frecuentes en la profesión, de personas que tienen una profesión distinta, que no estudian directamente comunicación o periodismo o alguna carrera afín, sino que estudian cualquier otra cosa, desde economía hasta relaciones internacionales, pasando por muchos abogados. En Colima era muy común que los periodistas fueran profesores normalistas. Era una tradición, toda una generación de colegas que se formaron como maestros normalistas. Y Julio Hernández es abogado, fue priista, creo que fue hasta diputado federal del PRI o funcionario del gobierno federal del aparato priista, y en algún momento se vinculó al proyecto de Luis Donaldo Colosio, y como muchos otros priistas, pues quedaron desencantados por la manera en que el régimen solucionó el problema que implicaba, no se sabe todavía por qué, Luis Donaldo Colosio, que decidieron pues el magnicidio. Y como otras personas que terminarían siendo determinantes para el ecosistema de medios con el cual se ayudó a llegar López Obrador, como Federico Arriola, como el propio Alfonso Durazo, que fue colosista y luego foxista, y fue con Fox fue vocero, fue un personaje vinculado a los medios de comunicación, y ahora pues también Julio Hernández participó de esas cosas, y son de esas que le llaman las vidas de Colosio, que buscaron una opción distinta en vista al ver la embestida que tuvo el régimen neoliberal contra Colosio. En los últimos años habíamos visto, como tú dices, bien Guillermo Torres, a Julio Hernández participando en mesas en Televisa. Yo lo había visto todavía recientemente, no sé si va a seguir yendo a la mesa de lo que le llama Debatitlán, Broso, en sus programas, que ahora ya volvió a la radio abierta. Los viernes tiene esa sección de Debatitlán, y estaba Julio Hernández Astillero. Y pues siempre lo invitaban para que fuera como la voz López Obradorista o la voz chaira en una discusión que pues, pretendía ser plural. Ya en las últimas semanas yo le estuve siguiendo mucho la pista a Julio Astillero, no por otra razón, sino porque seguía estando con Broso, y le dieron ese espacio en Radio Centro a mediodía, la segunda emisión de noticias.
y luego por la noche hacía una especie de como de columna una videocolumna que le llaman, donde desglosaba los temas del día. Pero yo le seguí mucho la pista a la emisión de mediodía, porque ahí tiene una mesa de periodistas los miércoles, que van el director de Contralínea, alguien de Sin Embargo y un reportero de Proceso, y tiene los lunes las mosqueteras, que son también 3 mujeres periodistas que abordan cuestiones, y eventualmente varias de las cuestiones han tenido que ver con la reflexión sobre la propia práctica periodística. Yo he hecho algunas reseñas de esto que se han venido publicando en el comentario, porque me parece que son de los pocos espacios donde los periodistas hablan de periodismo, y hablan de las verdaderas condiciones del periodismo, y hablan pues de lo que implica la relación de la publicidad, la asignación de la publicidad oficial, o el tema del chayotero, o este mote que les puso López Obrador de la prensa fifí, etcétera. Entonces, de los pocos espacios donde realmente se ha venido discutiendo abiertamente esos temas está el noticiero de Radio Centro, el noticiero de mediodía de Julio Hernández, y por eso ya le había prestado mucha atención, y entonces descubrí algunas cosas que es importante resaltar aquí antes de cederle la voz a Guillermo Torres, que ya no le dejé hablar. El año pasado, a mediados, ¿cómo se fue? Como en septiembre, pues ya se había decidido la elección presidencial. Radio Centro decide hacer una alianza estratégica con Carmen Aristegui. Carmen Aristegui se refugió en Internet cuando fue despedida, fue liquidada de MBS Noticias, por haber publicado la investigación sobre la Casa Blanca. Los Vargas se protegieron su relación comercial con el gobierno de Peña Nieto, y entonces decidieron cortar por lo sano y correr a todo el equipo de investigación que tenía Carmen Aristegui, y ella quedó un poco a la deriva, y entonces se refugió en Internet y empezó a publicar en Internet su noticiero. Y el año pasado Radio Centro dice: vamos a jalar el noticiero de Carmen Aristegui a la radio abierta, y le dieron el espacio de la mañana, el espacio matutino, que ella ya tenía Internet, simplemente pues lo empezaron a transmitir en una de las estaciones del Grupo Radio Centro, que es precisamente Radio Centro Noticias. Esto provocó que reacomodaran las frecuencias, la programación de otras frecuencias de Radio Centro, y lo más destacado de ese momento fue que salió con cajas destempladas Carlos Loret de Mola, de Grupo Radio Centro, que se fue a refugiar a la W. Yo no sé si decidió él irse antes o lo pidieron que volviera a la W, que es donde empezó su carrera periodística radiofónica, Carlos Loret de Mola, y eventualmente implicó también que le cambiaran el horario a Sergio Sarmiento y lo pusieran en otro, porque aparentemente el Grupo Radio Centro decidió concentrar en una sola estación todos los programas de radio hablada, y dejar las otras estaciones que tenían también noticieros, dejarlos para otro tipo de audiencia. Este fue, digamos, el primer aviso de que el Grupo Radio Centro estaba buscando nuevos perfiles de conductores que buscaran un público que las demás estaciones, en el afán de proteger su relación publicitaria con el gobierno de Peña Nieto, habían descuidado. Y fue el caso de Carmen Aristegui. Ya empezado el gobierno de López Obrador, y en diciembre anuncian la incorporación de Julio Hernández López al programa. Habíamos visto, aquí estamos viendo ahorita una imagen de Julio Hernández López conduciendo programas en televisión y eso, entonces no era tan ajeno, pero no era, digamos, una de las figuras de la radio a las que estuviéramos acostumbrados, que hubiera estado en otra estación y hubiera venido migrando, sino que, digamos, le dan su gran oportunidad de conducir un noticiero radiofónico en Radio Centro. Y ese es un poco el contexto, y ahora culmina con la designación del propio Julio Hernández como director editorial, es decir, el que debe pues velar por los contenidos de Radio Centro. Eso es lo que provocó el enojo de los fifís, y especialmente de la prensa fifí. Bueno, yo creo que lo que no hay que dejar de observar, y eso es bien importante por el nuevo contexto y por los nuevos tiempos, el ver a unos empresarios jugando sus cartas, como todos los empresarios de los medios de comunicación, sí. Pues no es descabellado pensar en un tipo crítico que ha tenido una carrera, que no es un improvisado, y que justamente tienen que construir posiblemente los nuevos discursos. Porque históricamente, si Felipe Calderón o el Fox
se molestan, pues bueno, no hay que olvidar, pues qué pasaba en todo ese tiempo. Ahora, los comentarios que he visto ahora en la asignación, por ejemplo, de astilleros, de Julio, pues dicen, ahora sí viene se ve el autoritarismo, entonces me da mucha risa, me da mucha risa porque justamente creo que el que un personaje como él llegue a un medio de comunicación importante, con cobertura pues nacional, viene un poquito justamente, creo yo, a democratizar, porque era el discurso oficial de los grupos que controlan los medios, pues tiene una trayectoria histórica pues siempre muy a favor del gubernamental. Ese es el reto de Julio. O sea, si Julio llega a hacer lo mismo que hacía en los medios de comunicación, históricamente lo mismo, pues no nos sirve de nada. Se supone que los discursos, es decir, históricamente se busca construir un discurso que de alguna manera democratice, es decir, que el medio de comunicación democratice. Si ahora que tiene, digamos, la dirección editorial Julio, se dedica a construir un discurso favorable al gobierno, pues qué aburrido va a ser, porque lo que yo esperaría es justamente, digo, perdería yo el interés. En todo caso, lo que esperaría es de que con un perfil como el de él, que históricamente está bien informado, digo, hay que recuperar, espero que se recuperen los libros, creo que en el 97, 98 publica aquel libro sobre la cuestión, o en el de la decadencia, digamos, del PRI, y ahora en el 2017 el libro de Encabronados. Es decir, si tiene esa visión crítica que la tiene que tener hacia el gobierno actual, no tiene por qué perder, al ser el presidente editorial o el director editorial, no debería de perder ese feeling que tiene, porque eso lo colocó ahí. Entonces, veo los comentarios y es como, es decir, ¿qué está sobre la discusión, en la mesa que está de discusión? Decir que es arbitrario, pues no, o sea, apenas acaban de poner a un tipo con otro corte distinto que a lo mejor es bueno democratizar los perfiles. Digo, porque aunque esté ahora la discusión de la cuarta transformación con Andrés Manuel, pues justamente los empresarios han perdido mucha de la parte del dinero que se les daba, se les baja el presupuesto. Sí. Entonces, a mí se me hace muy interesante que aquí Radio Centro empiece a moverse, entendiendo para dónde va la lógica y que tienen que jugar con el presupuesto mucho más que siempre se les ha dado, ¿no? Entonces, pero eso considerando que sí hay mano negra, que sí hubo mano negra, porque bueno, ahora está de moda como parte de esta narrativa para atribuirle a López Obrador poderes dictatoriales, ¿no? Entonces está como de moda pensar que mete la mano en todas las relaciones organizacionales que hay en el país. Por ejemplo, pues lo están culpando de que hay mano negra del gobierno de la 4T en la elección del PRI, ¿no? Cuando pues sabemos que los priistas pues ya están grandecitos y si deciden ellos poner una dirigencia proclive a López Obrador, pues es una decisión del partido, PRI, o sea, claro, de los priistas, que pues, y en ese caso de los gobernadores, que son los que controlan ahora el partido. Entonces, pero no necesariamente porque la 4T busque meter mano en el PRI, que algo que se ocurrió con el PAN con el PRD, cuando que por una operación política del gobierno de Felipe Calderón, el Tribunal Electoral le dio el gane a Jesús Ortega frente a la candidatura de Alejandro Encinas, para que el PRD tuviera una orientación distinta y alejada de lo de López Obrador. Ahí sí hubo mano negra. Y bueno, no fue mano negra, esa fue una argucia, una operación jurídica, política, y luego ya vimos después cómo los chuchos se acercaron con Peña Nieto y firmaron el Pacto por México y se prestaron a las reformas estructurales, y eso le costó la vida al PRD, porque hoy en día pues es un cadáver viviente. Ese pacto le costó la vida a todos los partidos, al PRI, al PRD, al PAN, y por eso pues ahora al PRD su apuesta al PRI por su apuesta por repetir un candidato neoliberal como Mitt, cuando todo indicaba que tendría que haberse corrido un poquito a la izquierda,
y a lo mejor había sido la oportunidad de ganarlo, ¿no? De ser candidato presidencial. Pero bueno, todo esto deriva de esta hipótesis de que el gobierno de López Obrador mete mano en los medios de comunicación. Y yo estaba viendo la semana pasada, el domingo de la semana pasada en Canal 11, inauguraron un programa, debe llevar 2 o 3 emisiones, se llama La Maroma Estelar, que hacen uno de estos cuadros nuevos que están llegando también a los medios de comunicación, no porque Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de López Obrador, esté pagando para que les den espacio, sino porque finalmente representan una corriente distinta que no estaba siendo escuchada en los medios de comunicación, que es se llama Hernán Gómez Bruera, se llama, es el güero que está aquí de lentes, están viendo, y el greñudo de los lentes estrafalarios se llama Carlos Vallarta, es un estandopero, como dicen ahora, y entre los dos están haciendo este programa. Y a mí me llama mucho la atención Hernán Gómez, porque pensaba que se parecía a Facundo, y pues sí, es que son hermanos. Facundo, el conductor sí, claro. Que a mí no me ha caído muy bien, no me gusta mucho lo que hace, pero debo reconocer que fue un innovador en su momento, porque metió a los encuerados en la tele, ¿no? Una entrevista que le hizo a León Herrera, completamente desnudo y bueno, muy ocurrente. Pero Hernán, digamos, es el hermano serio de Facundo, es un académico, un intelectual muy sólido, y entonces este programa de este domingo, estamos hablando del el domingo 23, sí, el de hace 8 días, fue el del 16 de junio, lo dedicaron a analizar el tema de los medios y la comentocracia. Y curiosamente el invitado de la sección de entrevista fue Julio Hernández Astillero. Y entonces con Julio Hernández, Hernán Gómez platicó sobre la cuestión de la publicidad oficial, que cómo va a determinar la publicidad oficial la relación con los medios de comunicación, y entre las muchas cosas que dijo, que históricamente se usaba la publicidad oficial para un sistema de premios y castigos, y que espera que ahora no lo sea, que espera que no se use para presionar a los medios a que mantengan una línea afín al gobierno de Peña Nieto. Eso decía el propio Hernández Astillero. Julio dijo una cosa que aparece hoy publicada en el comentario, y si no mañana en la continuación de esta transcripción de estos pasajes interesantes que se dijeron allí en este programa. Ustedes pueden leerlo ahí en la columna Ojo de Mar que publicamos en el comentario. Y dice Julio Hernández, es que también hay un negocio, o sea, también ser plural es un negocio. Por supuesto. O sea, durante mucho tiempo los medios de comunicación pensaron que había que poner conductores que hablaran el lenguaje de los tecnócratas y que se entendieran con ellos y que fueran como sus interlocutores, que fueran esos comentócratas, ¿no? Claro. Que hasta que Loret de Mola lo regañaba en la televisión y cambiaban una política pública porque no le había gustado al conductor. Hoy en día no, esa comentocracia, dice el propio Gibran Ramírez, que también estuvo invitado a este programa, dice, esa comentocracia ya no existe porque nadie les escucha. O sea, los nuevos gobernantes no entienden ni les interesa lo que estaban diciendo Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, todos estos conductores del antiguo régimen, y están buscando nuevos interlocutores, gente como Hernán Gómez Bruera, como Gibran Ramírez o ahora Julio Hernández Astillero. Pero dice, bueno, eso es normal, en una relación de medios, prensa-poder. Pero también es normal que haya un público que no fue escuchado y que no encontraba en los medios nacionales un discurso que le interesara y que entendiera y que fuera compatible con su propia realidad. Y ahora lo están buscando en esos medios, y me parece muy lógico que Grupo Radio Centro pues busque jalarse a sus radioescuchas, ¿no? Sí, yo creo que el temor o la polémica o las corrientes de opinión en contra, yo creo que también uno de los puntos nodales del hecho de que Radio Centro permita, por ejemplo, este tipo de perfiles, como lo es Julio, es que es una coyuntura en los medios de comunicación, porque justamente es parte de esa cuarta transformación. Es decir, históricamente los medios de comunicación vienen jugando un papel, pues, con los poderes anteriores. Entonces, si hay una resistencia, lo podemos ver. Hay campañas como la de esta actriz que decía, me arrepiento de haber votado por el PG, y una construcción de corrientes de opinión adversas
y donde no se ha colocado la categoría que han intentado hace tiempo del autoritarismo, por ejemplo. Entonces, el hecho de que una televisora como lo es de Salinas Pliego, que de alguna manera le da la cobertura, que parece que ahí ha estado la negociación de un discurso de la cuarta transformación, entonces la apertura de otro medio importante, valioso como el Radio Centro, pues por supuesto que a los grupos de poder les viene a meter ruido, porque ya empiezan entonces aquellos propietarios de medios importantes a nivel nacional a tener apertura a un discurso para colocar la cuarta transformación. Esa es una preocupación. Entonces es coyuntural que personajes como Julio se coloquen en la editorial, porque es muy claro entonces la tendencia de la apertura a un discurso que hasta el momento hay resistencia. Digo, son cuántos, unos 7, 8 meses de este gobierno, y que de alguna manera digo, ves a un Televisa, pues entonces, ¿qué estamos hablando? Televisa, todos los discursos son en contra, la mayoría, del 90% de un gobierno. Digo, ahí ves a un personaje como Loret de Mola, López Dóriga, y no decir de aquel cuate de Milenio que sale, ¿no? Es decir, está en la construcción autoritaria desde hace históricamente, y es bien interesante que se sacuda el asunto al llegar un personaje como lo es Julio, justamente por el discurso que posiblemente se pueda construir. Pero yo creo que, como dices tú, es colocar otro discurso. Yo creo que sería bien interesante cuál va a ser la editorial, cuál va a ser el manejo de la editorial en Radio Centro, para que sea interesante y una alternativa para escucharlos. Porque si Julio hace lo mismo que han hecho todos los medios de comunicación que se entregan, son entreguistas al gobierno que está en turno, pues no sirve de nada, ¿verdad? Pues yo, por lo que le he seguido la pista, por lo que le decía que sí he estado atento a lo que hace Hernández Astillero, casualmente yo no lo seguía como columnista, no, porque seguía los que estaban en contra, ¿no?, de lo que a mí me interesaba, para ver qué es lo que decían. Entonces, los que de alguna manera coincidíamos con ellos, pues no me preocupaba mucho. Lo he estado siguiendo en su última etapa, desde diciembre para acá, especialmente en la radio, y la verdad es que no se le puede acusar de ser progobiernista, ni de ser, porque ahora le dicen Julio Chayotero, ¿no? No, sí. A mí me parece que hay, y aquí voy a ser igual de conspiracionista que la prensa fifí, sí hay hubo una intentona de modelar una especie de prensa de lo que yo estaba diciendo. Hay como que la idea de que la última trinchera del viejo régimen será la prensa, ¿no? Que la prensa priista será el último bastión a conquistar por los chairos. Y entonces ellos están defendiendo, y les molesta mucho que llegue un personaje como Julio Hernández a la dirección de un medio, porque legitima otro tipo de periodismo. Claro, porque claro. Había esta tendencia, y con eso nos vamos al corte y platicamos de eso después, había esta tendencia a modelar una realidad en la que ahora la moda es estar en contra de López Obrador. Exacto. O sea, en mediados del año pasado, hace un año exactamente, cuando estaba por jugarse la elección presidencial, lo nice era ser chairo, ¿no? Porque no pensaba que fuera a ganar, yo creo. Pero ahora lo nice es ser anti-chairo, ser crítico de López Obrador, y estarle viendo tres pies al gato en cuestiones que pues la verdad le dejaron muy malas cosas, y es muy difícil enmendarlas, claro, de la noche a la mañana. Y además pues no le ves ni la corrupción ni la mala fe al gobierno por ningún lado. Algunos problemas de comunicación que yo insisto, ya no puede ser la estrategia nada más la mañanera, pero bueno. Y entonces, como que en este afán de construir un discurso de que todo está mal y López Obrador nos lleva al despeñadero, que de pronto irrumpan voces a los medios públicos o a grupos privados como Radio Centro o la propia Televisión Azteca, pues molesta mucho a quienes llevan esta estrategia, claro, de generar un ambiente adverso a la cuarta T. Entonces, la 4T, como le dicen. Entonces yo creo que sí es un problema, y ahí habría que ubicar el análisis de esta realidad comunicacional. Es correcto. Vamos a hacer una pausa. Está Guillermo Torres López con nosotros. En concreto, soy Alberto Carvajal. Regresamos. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada,
chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes. El fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Alberto Carvajal, estamos platicando con Guillermo Torres López, él es el coordinador de la carrera de periodismo en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, colega periodista de muchos años, y pues nos fuimos a la pausa con esa reflexión que hacía Guillermo en el sentido de que, bueno, creo que no lo comentaste al aire, lo comentaste fuera del aire, pero lo introducimos entonces, esta idea de que está volviéndose más plural la parrilla mediática en nuestro país. Los medios públicos, que fue una de las promesas de campaña de López Obrador, están cobrando relevancia, por lo menos están abriendo a voces distintas, están dejando de ser anodinos y neutrales y hasta un poco soterrados, y están adquiriendo protagonismo, están impulsando figuras protagónicas en los medios públicos, y eso debe tener muy nerviosos a los medios privados que estaban acostumbrados a tener todo el mercado publicitario y todo el mercado de audiencias para ellos solos, ¿no? Sí, ahora es muy interesante ver las barras programáticas y los canales televisivos, porque se van definiendo los perfiles de las corrientes de opinión. Por ejemplo, en Grupo Imagen, pues ves a un Ciro Gómez Leiva que su noticiero se ha convertido posiblemente hasta más importante que el mismo de Televisa, por el enfoque, el discurso, el tratamiento de la información. ¿Y él es medio chairo o antichairo? Pues de repente como que sí juega al democrático, pero luego hay saltos en días distintos, ¿no? Lo que es interesante es que le juega pues al análisis, juega al democrático de repente. Yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, puede ser, una de las razones de que lo decía ahí Gibran Ramírez es que ahora los periodistas tienen que quitarse la careta y decir, yo soy de derecha, yo soy de izquierda. No existe la mentada neutralidad ni la objetividad periodística, pero lo que sí debe haber es un profesionalismo, claro, para que dice, bueno, desde mi punto de vista, no me gusta esta medida, pero hay que analizar el contexto e ir a fondo. Y entonces darle los elementos al espectador, al televidente, al radioescucha, al lector, para que haga su propia conclusión. Claro. Y sin jugarle a la falsa neutralidad, ¿no? Sí, por ejemplo, si hay una información de un hecho real o un hecho, y veo el enfoque con Ciro Gómez Leiva, lo que hago es irme al Canal 11 y ver a Javier Solórzano, a ver cuál es el tratamiento de la información para tener un equilibrio del acercamiento al dato que quieren dar, porque luego ahí está el sesgo. Sí. Entonces, veo el enfoque por un lado de Ciro Gómez Leiva y me voy con Solórzano y veo posturas distintas, más moderadas con Solórzano. También claro que es el Canal 11, pero un poco, pero también Solórzano se puede hacer análisis y dice, esperemos que pase esto y no lo otro, o sea, lo da a su estilo. Pero por ejemplo, vemos en Grupo Imagen al economista que es todo antichado, al dios del no sé qué análisis, por ejemplo, el padre del análisis superior, por ejemplo, él entrevista directamente, por ejemplo, a mí,
y le dice, mi amigo, aquí lo tengo, y pues bueno, pues qué bueno, como tú dices, que dice que es amigo de mí, lo llevó, no ganó, entonces entiendo muy bien su discurso. Y en la economía trata de ser a veces equilibrado, pero luego todo está en contra, todo está mal en la economía. Entonces, esa es una tendencia en el discurso actual. Porque él es doctrinario, es un dogmático que tiene una idea muy clara de la economía, que es este modelo neoliberal, y todo lo que se salga de ese cuadro, lo trastorna, claro. Y se puede hasta violento, verbalmente, sí, es muy violento. Se llama... No recuerdo ahorita el nombre, pero... Ponchado ahí, sí, lleno que se inyecta esteroides. Ya le está afectando. Sí. No, digo, su discurso de Alberto, por ejemplo, lo escucho y da análisis de la economía, es muy extremo. Yo lo recuerdo hace un año todavía, cuando gobernaban los priistas, y especialmente el grupo neoliberal, tecnócrata neoliberal, los itamistas, como le dicen ahora, él pues hablaba de cuates, ¿no? Con el subsecretario no sé qué, el director de tal paraestatal, el vicegobernador del Banco de México, etcétera, y ahora no tiene cuates con los cuales hablar. Entonces de pronto encuentra por ahí alguna persona que tiene un poco ese origen y trata de establecer ese vínculo, pero ya no tiene esas conexiones, porque te debe quedar muy claro, ahora gobierna otra gente. O sea, el electorado se hartó de una tendencia neoliberal y votó por una opción distinta. Ahora están reclamando que están rompiendo con la tradición neoliberal. Pues de eso se trataba, por eso votamos por el cambio. No se debe escandalizar tanto porque la llegada de Julio como director editorial, pues es lógico, es decir, se van colocando otras voces, y no es porque lo imponga el presidente de la República, sino es porque también son los intereses, y posiblemente quiero pensar que puede ser una apertura en el discurso de estos empresarios que también quieren ganar, a lo mejor no quieren perder, porque hay un mercado que si no se está cubriendo, pues se tiene que cubrir. Ajá. Es decir, los antichairos pues tienen toda la estructura comunicacional. Sí. Ahora los chairos, pues de alguna manera, quiero pensar que los empresarios dicen, bueno, está un sector, tenemos que diversificar. Que además, como todavía no se asigna la publicidad oficial, todavía no se sabe si realmente existe ese condicionamiento. O sea, como decía Julio Hernández López, que lo usan de premios y castigos. Porque la verdad es que están haciendo los cambios en previsión a que el gobierno reparta la publicidad oficial a los medios más afines, pero eso es un prejuicio basado en los años de la dictadura priista y de los años paínistas. Pero hay una cosa que decía, perdón, un periodista de Tabasco, se me escapa ahorita su nombre, que tiene un programa muy escuchado en YouTube, y entonces decía él en un momento determinado que era negocio ser chairo, porque YouTube premia a quienes tienen más audiencia. Entonces, como en la radio y la televisión comerciales no había espacios donde analizaran desapasionadamente el tema el proyecto de nación de López Obrador, mucha gente buscó estas voces que dijeran lo que querían escuchar en YouTube, en Facebook Live, en los medios digitales, mal llamadas las redes sociales, porque las redes sociales son tu WhatsApp y lo que tú quieres, esos son medios digitales. En esos medios digitales aparecieron muchos de esos voces, y entonces YouTube, esos medios, esos espacios se monetizan en función de la gente que te ve. Quiere decir que sí hay mucha gente que quiere escuchar otro discurso por el éxito mercantil que han tenido estos canales en YouTube. Entonces, ahí está la clave. No es la apuesta por la publicidad oficial, es la apuesta por las audiencias que eventualmente les van a dar no solamente publicidad oficial, porque si el criterio es dárselos a los medios que tengan más seguidores, sería lógico, sino también porque los anunciantes privados, las empresas comerciales, buscarán también anunciarse en los medios con mayor audiencia. Y aquí entramos en otra faceta, en otra fase del problema. Hasta ahora los grandes consorcios comerciales como Bimbo, la Coca-Cola, las cerveceras, se anunciaban donde querían y donde decían las cosas que los dueños querían que se dijeran. O sea, había una censura empresarial de la cual nadie repara, y la cual nadie se queja. Pero es mucho más condicionante que incluso de la censura gubernamental. Entonces vamos a ver cómo se comporta el mercado de la publicidad comercial en los próximos años.
y también seguir atentos a ver cómo se comporta la Sí, publicidad política, muy buen punto, porque justamente los empresarios van a querer o van a invertir su dinero, hay que ver justamente cómo se va a mover, ¿verdad? En ese sentido. Fíjate que en el discurso del presidente de la República frecuentemente dice las benditas redes, es decir, estamos aquí justamente porque el discurso empezó a colocarse en las benditas redes, Sí. que es cuando los discursos muy oficiales, cuando surgen los medios tradicionales oficiales y se diversifica o se analiza el discurso en las redes, justamente la información, lo que tú acabas de decir es valiosísimo, Alberto. La gente anda en búsqueda del dato real, pues, la gente anda en búsqueda de querer mejorar, de tener mejores condiciones, y pues de alguna manera hemos llegado hasta aquí porque los discursos ocultaban la realidad, o sea, es decir, el análisis, muchos de los temas se ocultaban, pues por eso los millones y miles de millones a las empresas comunicacionales, Sí. más importante justamente para contener, pues mantener anonimatos ciertos fenómenos que ahorita justamente se está tratando de percibir de que está subiendo el índice delictivo de la chintola. No, siempre estuvo ahí, yo creo que siempre estuvo ahí, pero ahora pues con esta democratización de los medios ya se denuncian y ya se agarran los asesinos, es que ese es el problema, ¿verdad? Entonces, pero veo ahora que se están especializando barras programáticas especializadas en la cuestión del delito, es decir, Sí. ¿habrá alguna intención el de las noticiero de empresas? Denise Merker parece de nota roja, ¿no? Y Porque varios ya, porque su estrategia informativa ha sido esa, para no confrontarnos con el gobierno federal, entonces no hacemos un análisis muy pero acucioso, sí, son los temas. pero hay que bajar la escala a lo doméstico, presentar más nota roja para que se presente un panorama muy violento del país y también generar un poco de pánico moral. Por supuesto, no, es que por allá va el asunto, es decir, en todas las televisiones veo ya programas, por ejemplo, se ha colocado el primer plano ya el feminicidio, Sí. como si fuera nuevo, cuando realmente es un problema histórico. Hay que recordar las muertes de Juárez, o sea, es histórico el problema, pero ahorita es preponderante, entonces hay que ver cuáles son los discursos que se están manejando en los medios de comunicación, que es justamente lo que no se ve. Yo ahorita, por ejemplo, me da mucho gusto que estoy prefiriendo ver el Canal 11, justamente por la construcción, no, es que es por la construcción del discurso. Y bendita reforma de telecomunicaciones, Claro, sí. Que esa sí la propuso Peña Nieto, la impulsó, porque ahora tienes con la misma posibilidad, o sea, una buena ubicación, porque también es un problema de ubicación, y una antenita regular, puedes ver pasar de los, son 4 de Azteca, 3 de Televisa y 2 de Imagen, ya quedamos, que son como 10, 9, con un número casi parecido de medios públicos que los puedes ver igual, Sí. el Canal 11, el Canal 12 local, que es invisible, pero hay uno que se llama, se me escapa, pero el de la TV UNAM, el del Congreso, el 22, Canal 14, etcétera, el Canal 14, y había otro por ahí que no me recuerdo cuál es su razón social, pero bueno, tienes una barra de programas de emisoras públicas y se pueden ver y sintonizar con la misma facilidad. El comentarista que yo decía hace rato de YouTube se llama Nacho Rodríguez, se hace llamar el Chapucero. Hay una cosa que no me gusta el Chapucero, que es demasiado chairo, o sea, él es un propagandista del régimen, oficioso, porque no creo que le den instrucciones, pero lamentablemente viene a cubrir una vacante que no cubre la estrategia de comunicación del gobierno, que es generar esta narrativa que explique por qué de pronto hacen las cosas que hacen en la 4T. Entonces Nacho Rodríguez pues lo cuenta a su manera, o como él lo ve, o a lo mejor le pasan información privilegiada. Pero hay otro columnista que se llama, por ejemplo, Vicente Serrano, que transmite desde Chicago, que tiene un espacio un poco más equilibrado, más moderado, es un periodista que viene de los medios electrónicos,
Pero bueno, ya empiezas a ver esas otras opciones. No tienes que ver necesariamente a Loret de Mola en la mañana. No, qué hueva. Y a Denise Merkel en la noche, qué o flojera. yo no sé si alguien ve todavía a Javier Alatorre o existe, pero creo que hay una mayor, sí, claro, apertura, mayor oferta y distintos proyectos de información. Mira, ese es el forzoso que decíamos que todavía no podemos acordar cómo se llama. David Páramo, sí, que diario juega ahí al niño malcriado y la verdad es que ya no le queda. Y esta narrativa de que a mí sí me ha ido bien, yo tengo mi camionetote, tengo mis hijos en el colegio fulano, pues ya como que y a querer provocar a la gente. Sí, bueno, claro, su estrategia como si fuera una pérdida el hecho de que no haya ganado su candidato. Desde Canal 40, estaba con Ciro Gómez Leiva desde Canal 40, o estaba en Azteca, pero bueno, ya encontró su nicho, sí. y es como el profeta de los tecnócratas. Nacho Heredia, digo que bueno, su gran virtud es que se ha convertido en la voz oficiosa del régimen, y está haciendo algo que no hace Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de López Obrador, que es explicarnos por qué diablos de pronto hacen cosas aparentemente incomprensibles, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita que estaba viendo la imagen, de fondo estaba Ricardo Alemán. Pues ¿quién es Ricardo Alemán? Ese es uno de los que pagaba el claro, que estuviera en los medios, estaba hasta en los medios públicos. Entonces, y cuando se volvió indeseable lo corrieron. Y nadie lo extraña, porque nadie lo seguía, nadie le hablaba. Pero sí decía las cosas que muchos no decían, ajá. Le pagaban, era un sabueso, sí. y hartaba el discurso, porque además a fuerza lo colocaban en muchos medios, impresos, televisivos, y decías tú, por Dios, de este tipo, o sea, es lo que uno estaba a veces obligado a querer mover, o sea, porque pues uno sabía el discurso tan construido, tan sesgado, y molestaba, ¿no? Que es justamente ahora que llega un tipo como Julio, pues qué bueno que por lo menos esperamos que se construya el otro discurso, ¿no? Bueno, fue tan contundente el golpe que dio López Obrador en las mañaneras al filtrar esta lista de los columnistas chayoteros, de gente que llegó a cobrar $1,000 millones de pesos cada uno por que iban a dar a sus portales personales por tener espacios en la radio, en la televisión, en la prensa de diferentes empresas, pero con un mismo discurso uniformado. Y entonces fue tan contundente revelar que hay una prensa chayotera, que ahora pues hay una contraofensiva desde la derecha, desde la prensa fifí, para convencernos de que hay los nuevos chayoteros, ¿no? Les quieren el mismo término para volteársela, ¿no? Es decir, quien esté con el régimen en turno es un chayotero, es un poco la idea. Pero yo sí pienso y soy optimista de que se están creando condiciones para ejercer el periodismo de una manera distinta. Claro. Yo todavía no sé cómo lo vamos a monetizar, cómo le vamos a hacer viable financieramente, pero lo cierto es que sí hay posibilidades de hacer un periodismo como se dejó de hacer en este país por censura y porque todos los intereses empresariales y mediáticos estaban alineados en un solo proyecto de nación. Y entonces ahora pues veremos si es posible. ¿Eres optimista, Memo, tú como coordinador de la carrera de periodismo, de la licenciatura en periodismo? ¿Eres optimista con respecto al panorama que se presenta ahora? Hace 2 o 3 años estábamos hablando de la desaparición virtual del periodismo, de que ya nadie quería estudiar periodismo porque era una carrera condenada al fracaso económico y al riesgo profesional. Ahora, ¿cómo ves el panorama? Mira, yo creo que es un momento con muchas oportunidades, porque, mira, estamos viviendo un momento coyuntural en cuanto a medios de comunicación, al periodismo, porque si hay un escenario, se pueda sentir que adverso al periodista. Asesinan periodistas. Cuando íbamos a promocionar nuestras carreras de la Universidad de Colima, del periodismo, los chavos decían, los asesinan. Entonces, y pues no podrías decir que no, porque en el fenómeno nacional, en los medios nacionales, pues estaba justamente esto. Pero hay algo bien importante. Yo creo que también a partir del discurso desfavorable, porque el periodista es como el mediador de lo social, lo político, es el que democratiza los estados, los pueblos y demás, los países, me sorprende, y no, porque creo que también se está construyendo una conciencia en las nuevas generaciones. Ahora
en este año, por ejemplo, los aspirantes a nuestra carrera fue 50% mayor, hubo 32 aspirantes. 30 hicieron, 29 hicieron, por ejemplo, el examen nacional para entrar a la carrera de periodismo, cuando antes eran 17, 18. Comparado con otra carrera que es como más... comunicación, por ejemplo, comunicación, por ejemplo, siempre ha tenido muchos aspirantes, se aceptan 45, periodismo no. Pero yo creo que hay también una mala construcción del ser periodista y comunicador. Los comunicadores piensan que son los que están en los medios, los que están frente a la pantalla, pero son los periodistas. Especialmente con los medios electrónicos. Exactamente. Se piensa que el periodismo es para la prensa escrita. Exactamente, y no, el periodista que se está formando, la perspectiva es muy amplia, porque nos queda claro que el periodista es multifuncional, ya tiene otras perspectivas. O sea, antes la idea era que era el reportero el que iba a la fuente y demás. No, el periodista tomaba una preponderancia muy fuerte, porque se ha convertido, si antes daban la vida a los intelectuales, los escritores, ahora son los periodistas. Ese fenómeno tiene que analizarse, porque los periodistas se han convertido aparte de ser analistas políticos, sociales, por supuesto que son también los asesores, y también son los que de alguna manera vislumbran de esa problemática, pues proyectar un devenir mucho mejor para el Estado y para el país. Yo creo que estamos en un mundo coyuntural donde se están definiendo los perfiles del actual periodismo por ejemplo, el factor de las tecnologías. Sí. Ahorita está, por ejemplo, hay mucha gente que está en las redes, que comenta y se cree periodista, pero no es periodista. Y encontramos muchos ahorita actualmente, que de hecho es muy peligroso porque manejan a veces información. Pero fíjate que aquí la estructura legal les facilita a los no comunicadores o periodistas profesionales información. Por ahí, por ejemplo, de un acto pues muy lamentable, por ejemplo, veo que una dependencia ministerial filtra una fotografía, por ejemplo, a un cuate que no es periodista y tiene una fotografía que realmente es lamentable que la tenga, ¿no? O en el cómic que se la filtraron los propios agresores desde refieres al episodio del secretario de Turismo, dicen que los propios que la tomaron, el comando armado fue el que se la filtró. Entonces, cualquiera de las dos posibilidades es muy lamentable. Es lamentable porque una institución legal, ¿cómo filtra una fotografía de un hecho al cual debería profesionalmente no hacerlo acceder? Esa práctica pues es muy de la trayectoria histórica de este país, o sea, se debe de acabar eso, ¿no? Yo creo que estamos en un momento coyuntural en el que la profesión de periodista se tiene que replantear. Claro. Ya no es periodista sinónimo de reportero, no. O en su definición elegante, informador, ni en todo caso periodista cualquier persona que hacía opinión pública, ¿no? Que aportaba o que contribuía a la opinión pública o era la lamentada opinión publicada. Las redes sociales han convertido en reportero a cualquier ciudadano, porque lamentablemente esas profesiones habíamos venido usurpando una facultad humana. Claro. Cualquier persona se comunica, cualquier persona informa. Entonces se había hecho una profesión, un oficio de una actividad intrínsecamente humana, y ahora pues estamos dándonos cuenta de que cualquier gente puede competir en eso. Entonces el periodista tiene que dar un valor agregado a lo que hace, porque ya no nomás es informar, porque eso lo puede hacer cualquier ciudadano. En nuestra formación periodística, lo que oferta la universidad, un perfil profesional, por ejemplo, son 3 ejes fundamentales. Uno, la investigación. Ajá. La investigación fortalece la conceptualización, la teorización, el tener el feeling, el colmillo, el olfato de estar en el contexto. Eso te da la cuestión teórica, metodológica, le da las bases al periodista para buscar el dato, porque ahorita está contaminado con el chisme, el rumor. No, el dato hay que verificarlo, hay que estar ahí, eso te lo da mucho esa parte. El lenguaje periodístico, todos los géneros, el discurso, ahí es donde se equivocan muchos de los jóvenes. Quiero estudiar comunicación porque estar en la pantalla, pues son los periodistas, los que la mayor parte están por ahí. Los que cuentan la historia, los que cuentan la historia, los que cuentan el cuento, como dicen ahora. Claro, pero también es muy importante de los 3 ejes la parte tecnológica. O sea, ahí están todas las posibilidades. Entonces, un periodista que egresa de nuestra facultad, pues tiene toda esa parte
de construcción teórica, del ser periodista, pero también de las tendencias tecnológicas y las posibilidades, pero sobre todo se busca que justamente ese perfil transforme cuando salga y no se queda nada más en el rollo de, ay, voy a reportear, no, porque de hecho muchos de los aspirantes de los chavos no van nada más a reportear, es la base, sí, es lo que los construye, tienen que saber, pero no es lo único, y estamos encontrando que los jóvenes salen con un pensamiento crítico muy bien, fíjate, bien construido en la mayor parte del porcentaje de los jóvenes, ¿no? Ahorita un dato nada más que quisiera compartir, es bien valioso, la convocatoria que se logró ahora, por ejemplo, vimos aspirantes vinieron desde Baja California, Ciudad de México, Oaxaca, es bien interesante los perfiles que han llegado ahora de las distintas partes del país a nuestra facultad, a periodismo. Es interesante, te digo que son fenómenos que hay que ver, qué se está generando y por qué los jóvenes de otros estados están viniendo a nuestra carrera y por qué periodismo. Tenemos que reflexionarlo, tiene que ver con la epistemología del periodismo por los tiempos que estamos viviendo, ¿eh? Entender qué es el periodismo y cómo va a ser en los próximos años. El otro día un amigo militar me decía, en su momento cuando se usaban los caballos en la guerra, pues había el arma de caballería, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial alguien decidió que ya era verdaderamente absurdo hacer una carga de caballería así con los sables, porque ya había tanques y había cañones de largo alcance, entonces la caballería se motorizó y hoy en día pues ya los caballos en el ejército usan nada más para salto hípico, para el salto y la cuestión ahí de la doma y demás, sí, pero ya los caballos como instrumento bélico, como arma, ya no existen. Igual acá con el periodismo, o sea, durante mucho tiempo los periodistas, para ser periodista tenía que ser reportero, había que ir a andar buscando la información, pero hoy en día hay periodistas que sentados en su casa con su computadora, simplemente filtrando todo lo que se está diciendo en las redes sociales, vas construyendo un discurso periodístico que es muy valioso además porque pues hace falta también en todo este coro de voces que hay en las redes, pues encontrar qué es lo que es cierto, qué es lo que no es cierto, qué es lo que es pertinente, claro, importante y trascendente. Entonces, estamos buscando una manera de transformar la caballería, hacerla motorizada, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es el gran desafío de los periodistas de las próximas generaciones, y los que estamos todavía en activo, pues tendremos que irnos adaptando, claro, porque pues no te puedes quedar estancado, y decir, en mis tiempos la gente leía los periódicos, porque pues la gente va a seguir leyendo los periódicos, lo que pasa es que probablemente no en papel. No, y en lo local, realmente el reto es fabuloso, agarra preponderancia, el periodista que es autónomo, que es analítico, crítico, argumentativo dentro del parámetro ético y con toda la intención de aportarle una corriente de opinión local, pero para evolucionar y para mejorar un poco la situación social, porque luego justamente ser un periodista con mayor independencia, que no dependa de los hilos gubernamentales, pues parece que es el enemigo cuando realmente es el que más enriquece un discurso y una corriente de opinión favorable. Es decir, no avasallar, no acallar, porque son las voces que te ayudan, uno, a señalar, a indicar dónde hay sectores de la población que hay un riesgo y que justamente el gobierno está para resolver esos conflictos. El periodista es un portavoz de lo social. Él refleja una problemática y si logra con su trabajo transformar de la mano con las autoridades, eso es lo prioritario, lo fundamental. Pero no es jugar un papel lamentable, que eso es lo que hace la mayor parte de los oficiosos del periodismo, el oficio. Ya el periodismo es una profesión, hay una carrera, es decir, yo no dudo que hay gente que se dedica al oficio periodístico, pero justamente son ellos los que dan las vidas porque hay un maltratamiento de la información, no verifican fuentes, no se dan cuenta por dónde va el vínculo. Ahorita hay un sector de periodistas locales donde el discurso es sumamente agresivo, el discurso es, yo no sé, ojo, quiero pensar también que esa agresividad es por el nivel en que nos encontramos en el Estado, y porque a lo mejor hace falta que el gobierno abra puentes pues con los periodistas que de alguna manera son serios, que analicen, que escuchen, porque... ¿El gobierno de dónde?
local. El gobierno local pues tiene un ejército de periodistas en su nómina. A eso me refiero. O sea, el gobierno del Estado se ha convertido en el patrón de buena parte de los reporteros de Colima. Por eso hay que ver que el tipo de periodistas con oficio que son muy agresivos, justamente hay que ver si no los han construido ellos mismos. Porque como no los escuchan... Entonces pego para que me pagues, exactamente, ¿no? Entonces es terrible esa parte, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, y eso lo ves manifiesto en el Premio Estatal de Periodismo, que también ahí hay voces que qué bueno que algunos aparecieron, pero veías tú ahí algunos elementos del jurado que decías, ¿qué están haciendo ahí? Entonces es el resultado de que justamente no le están dando la importancia ni la seriedad a un sector valioso que es justamente los periodistas que realmente podrían construir un escenario favorable a partir de análisis y discursos que apoyen, ojo, y vuelvo a insistir, para apoyar a esos sectores de la población que ameritan que meta la mano al gobierno, pero rebasar esa parte donde quieren controlar todo, y lo podemos ver. Es lamentable que medios de comunicación local estén controlados pues por el gobierno del Estado, o sea, no ayuda, no democratiza, no hay corrientes de opinión que críticas que desfoguen, que canalicen un malestar, porque hay un encono. Sí, pues es que fue el modelo económico que se estableció, ¿no? El gobierno subsidiaba la prensa, pagaba vía chayote la lealtad de los reporteros, y lo estamos viendo ahora, ese esquema de entrar en crisis. Uno, porque a pesar de que ya no les paga lo que les pagaba antes, ni a los medios ni a los reporteros, ahí están, no pierden su lealtad, pero también pues los vemos cómo se ofrecen voluntariamente para ir a golpear al gobierno de la República, que es lo que ven ellos como la amenaza real, ¿no? Porque un gobierno federal que ha prometido, y algunos ayuntamientos que ya siguen un poco esta tónica, no pagar publicidad a los medios, no dar chayotes, no dar prebendas a los reporteros, y ahí es donde como gremio tenemos que encontrar nuevas formas de financiar esta actividad, porque ese esquema en donde era una especie de paraestatal la prensa, y que el gobierno sostenía los medios pues para que hubiera información, para que hubiera una mínima comunicación social, pero también como parte de una estrategia de legitimación del gobernante. Eso pues tendremos que revisarlo, porque ni lo están dando, es decir, los presupuestos son cada vez más estrechos, y por otro lado, pues deja de ser funcional, porque hay un ejército de internautas dispuestos a callarte la boca si tú... Lo hemos visto en varios episodios, ¿no? De que si la abuchearon al gobernador en el voleibol, o que si todo el mundo se rió porque la diputada Jimena Puente dio un donativo de 1,500 pesos, luego se arma una estrategia de comunicación formal, y en las redes sociales te hacen pedazos, ¿no? El periodista que salga a querer dar una versión oficial u oficiosa, porque a veces ni siquiera les pagan, o sea, ellos de su ronco pecho deciden, no hubo tal abucheo, hasta le aplaudieron pues de pronto en las redes sociales te crucifican, claro, porque la gente no es tonta, y la gente que estuvo ahí, pues subió de sus propios teléfonos la rechifla, y eso ya no se puede ocultar. Entonces tendremos que aprender a hacer periodismo en ese contexto, en donde cualquier ciudadano te puede competir, claro, y donde si no dices la verdad va a faltar, o habrá 10 dispuestos a echártelo en cara, ¿no? Claro. Porque además pues ya todo el mundo tiene un teléfono celular, ya todo el mundo tiene, claro, una cuenta en redes sociales, y en esas condiciones habrá que aprender a hacer periodismo, y yo insisto, ya esto de que la prensa es la última trinchera de defensa del viejo régimen, pues tenemos que dejarlo atrás. Yo quisiera saber, por ejemplo, qué impacto puede tener, digo con todo respeto, una corriente de opinión del Diario de Colima. ¿Qué tanto podría proteger, digamos, la imagen, en este caso, de un gobernante o demás? O Ecos de la Costa, ¿qué corriente de opinión de alguna manera seria? Es decir, de alguna manera la gente que está informada, hay que ver si son los medios que realmente van a ir a buscar la información. Y si no se abren a dar una información, claro, más real, la gente los va a dejar de lado, sí, no porque sean los últimos medios impresos que quedan. Claro, yo acabo de ver un periódico, no voy a decir cuál,
que hubo un atentado contra un personaje muy conocido en la ciudad. En todas las redes sociales dijeron quién era, hubo confusión con el nombre del hermano, y porque alguien, no sé quién, dijo que era abogado, entonces todo el mundo dedujo que era su hermano, el abogado que fue magistrado del Supremo Tribunal. Y ya después se aclaró quién era. Bueno, en un periódico local le pusieron otro nombre al señor, para proteger supuestamente en esta creencia de que se puede tapar el sol con un dedo. No, pues realmente es ridículo. Ya no, justamente es ahí donde tú estás diciendo, Alberto, tenemos que, cuál es el estado actual de las cosas, ver el contexto, los elementos que juegan, y justamente estamos obligados como periodistas a entender estos nuevos elementos, estos factores que juegan, porque nos corresponde, y yo te felicito a ti, Alberto, porque te leo. Siempre estás haciendo epistemología del periodismo, siempre estás analizando el periodismo, y justamente es lo que tenemos que hacer. Y si no nos ponemos duchos, pues la tecnología está dando la oportunidad a muchos del oficio, que la verdad la mayoría lo hace mal, lo hace muy mal. No hay un compromiso, no hay una correspondencia social. Más bien, ojo, los que se meten más bien en el oficio periodístico lo ven como una oportunidad de chamba, y hacen lo que quieren y dicen lo que quieren por unas cuantas monedas. Ese es el problema, y la gran diferencia. Por 50 pesos tengo candidato a la gubernatura, ¿no? Es lo que decía, no, yo escuchaba que decía, puse un espectacular, le traía manzaniza, hice presidente municipal a Virgilio, y yo dije, por Dios, pues es ridículo. Entonces, yo no los desmiento, porque es entrar a una discusión justamente vana, pero vamos justamente, los profesionales del periodismo lo están haciendo bien, están siendo contratados, muchos están yendo a otras partes del país. Me da mucho gusto que están colocando en la prensa nacional, en agencias de publicidad o de informativas, nuestros egresados. Eso es muy valioso, el mercado se ha ampliado para ellos, no nada más en el local, fuera de ellos, y también la parte empresarial, que han emprendido varios de ellos justamente sus propias empresas, sí, que es una tendencia, y tienen mucho mayor posibilidad justamente que la gente que por oficio lo hace. La profesionalización dan todas las tablas y las bases, sobre todo la ética es bien importante, Alberto. Y yo insisto, reparo mucho en esto, hay que distinguir las prácticas profesionales. Una cosa es hacer periodismo y otra cosa es hacer propaganda. Claro. La propaganda le toca a una rama de las oficinas de comunicación social, que sí, tienen que construir un discurso legitimador del régimen y lo que tú quieras, o un posicionamiento de una marca, en el caso de la publicidad comercial. La propaganda, la publicidad son actividades muy distintas a lo periodístico, y mientras no distingamos eso y mientras sigamos confundiendo, que cuando yo hago un reportaje, no caiga en la tentación de usar el reportaje para hacer propaganda contra la mayoría de izquierda en el Congreso local, porque no estoy de acuerdo en que haya habido una mayoría de izquierda local, y yo todavía sueño con aquellos tiempos bonitos en que el PRI tenía el control del Congreso. Pues no, eso ya difícilmente vamos a avanzar en ese contexto. Guillermo Torres López, muchas gracias por habernos acompañado, el coordinador de la licenciatura en Periodismo de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Yo soy Alberto Carvajal, nos vemos aquí la próxima en concreto.